Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Soy Miriam Aldazoro, investigadora por México en Ecosur Mérida, y esta tarde les voy a platicar el tema apicultura y conservación de polinizadores en sistemas tropicales. Pues como el título lo indica, empecemos por platicar de apicultura, que es la crianza y manejo de la especie Apis mellifera, esta abeja introducida por los españoles en el siglo XVIII en nuestro país y que representa una actividad muy importante, el sector apícola y su numeralia. Vamos a ver un poco al respecto para ir entrando en el tema. En el país se tienen el registro de más de 43,000 apicultores que tienen más de 2 millones de colmenas. Estos son datos para el 2020. Sí sabemos que en el 2024 se produjeron 57,430 toneladas de miel en México. Para desilusión y preocupación, un mexicano consume tan solo 232 gramos de miel y se estima que en los últimos años en promedio se exportan alrededor de 30,000 toneladas de miel. ¿A dónde las exportamos? Principalmente a Alemania y a Reino Unido. Esto hace que el país ocupe el quinto lugar como exportador de miel y el noveno como productor. ¿Dónde se produce esta miel? Principalmente en la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, también en Chiapas y Jalisco, aunque también hay otros estados relevantes como Veracruz y Oaxaca. ¿Sabías que para producir 1 kilo de miel las abejas tienen que visitar en promedio 4 millones de flores? Es bastante, ¿verdad? ¿Tenían idea? ¿Imaginaban eso? Tal vez eso cambie ahora cuando saboremos miel, nuestra percepción y nuestro reconocimiento sobre la importancia del trabajo que hay detrás de esta cucharadita de miel. Bueno, eh, me gustaría continuar hablando entonces solo para estar claros en qué es la polinización. Si hablamos de polinizadores, pues tenemos que tener muy claro qué es la polinización, y es este intercambio de polen entre flores donde van el polen producido en los estambres hacia el estigma en otra flor y que pues termina en la fecundación y por tanto en la producción de un fruto. Cabe destacar que la polinización no siempre es por animales o por insectos, también se puede dar por agua y por viento. Sin embargo, pues sí es muy importante la polinización que representan los insectos y algunos otros animales, como vamos a mencionar a continuación, siendo las abejas sí reconocidas como las polinizadoras por excelencia. Comentábamos algunos otros polinizadores, no solo las abejas, ¿verdad? Tenemos desde aves y mamíferos como el murciélago, que son vertebrados, hasta otros grupos de insectos como pueden ser mariposas, escarabajos, moscas, hormigas, avispas. Pues la polinización, además de brindarnos alimento, tiene otras importantes funciones ecológicas, ¿verdad? Como nos indica esta infografía del Gobierno de México, que menciona que la polinización también nos ayuda a mantener la diversidad de especies vegetales, asegurar la disponibilidad de recursos florales, promover el intercambio genético de las plantas y regenerar pues selvas y otros ecosistemas también. Entonces es un servicio ambiental esencial en los ecosistemas naturales y agrícolas realizados por diversos insectos y vertebrados, como ya mencionamos. ¿Qué hay de los polinizadores en México? Pues estos son tan importantes que el valor de plantas dependientes de polinización en el país se estima en 43,000 millones de pesos al año. Por otra parte, sabemos que 145 especies de plantas utilizadas para la producción de frutas y semillas son dependientes de polinizadores. Ejemplos de cultivos importantes que dependen de la polinización son el chile, el jitomate, la calabaza, los pepinos y los cítricos. Sabemos que se albergan más de 20,000 especies de plantas con flor, más de la mitad de estas endémicas que requieren de la polinización mediadas por polinizadores nativos y poblaciones manejadas y ferales de abejas europeas. Esto es para pues darnos una idea también de la relevancia de la polinización a nivel ecológico y económico. Entonces, las especies de plantas nativas como el aguacate, pimiento y jitomate son cultivos que generan los mayores ingresos a nivel agrícola a nivel nacional, y el valor económico de los servicios de polinización para el cultivo del aguacate puede ser de hasta un 65% del valor neto del mismo.
También se sabe que la producción y los ingresos económicos de especies de plantas nativas como el cacao y las calabazas y de especies de plantas introducidas como café, sandía, zarzamora y mango, que tienen alta dependencia del servicio de polinización, están amenazadas en su totalidad por el declive y desaparición de los polinizadores. Finalmente, los últimos datos, queríamos hablar algo de números para tener dimensiones adecuadas de la importancia de estos organismos y de su labor. Es que a nivel nacional el valor del servicio ambiental de polinización es de 79.441 millones de pesos, lo cual representa el 19.2% del valor económico de la producción agrícola nacional. Estos son datos que han publicado el equipo de Abejas Ecosur y que ustedes pueden consultar en su página de Facebook y en su página de internet. También material del equipo Abejas Ecosur, pues el aporte de los polinizadores a la producción de alimentos en México a partir del programa de producción para el bienestar, que nos presenta pues algunos datos muy detallados ya por estado y por tipo de cultivo de producto agrícola, ¿verdad? Esto es solo para invitarlos a que revisen estos materiales, nos llevaría mucho tiempo revisarlo a detalle. Bueno, entonces nosotros hablábamos de apicultura, por una parte, conservación de polinizadores, y entonces vamos a dar paso a esta otra fase, ¿verdad? Ya hablamos de los tipos de polinizadores que hay y vamos a empezar a hablar un poco entonces de conservación de estos polinizadores. Para mí lo más importante es la mirada que se tiene, que necesitamos que sea más holística y de esta interconexión que existe entre los diferentes sistemas y seres vivos en un ecosistema. Por eso escogí esta hermosa ilustración, ¿verdad? Donde se nos plantea aquí, pues desde el humano, los cultivos, otros seres vivos que están representados pues precisamente en uno de los polinizadores por excelencia, que es una abeja. Entonces, para mí, hablar de conservación de polinizadores implica ampliar la mirada y hacer estas reconexiones que muchas veces se han perdido entre cómo la afectación a algún elemento pues tiene consecuencias en otros, ¿verdad? Uno de los elementos claves para hablar de conservación, se dice mucho, ¿verdad?, en los movimientos conservacionistas, que no se puede amar y cuidar, proteger, conservar lo que no se conoce. Entonces yo creo que es crucial empezar por eso, por conocer qué tenemos. Entonces, pues a mí me gustaría empezar por presentarles, para los que no conozcan, a esta gran diversidad de abejas que hay de todos sabores y colores, ¿no? Normalmente, tristemente, cuando pensamos en abeja, pues la mayor parte de la población piensa en la especie introducida, en Apis mellifera. Sin embargo, en el mundo tenemos más de 20.000 especies, en el país más de 2.000, y pues como podemos apreciar en estas imágenes, pues las hay de muchas formas, tamaños y colores a nivel mundial, también en particular a nivel país, ¿verdad? Como ya comentaba, con alrededor de 2.100 especies, y miren nada más qué belleza de formas, colores, tamaños, son muy diversas las abejas. En particular, yo hoy también les quisiera platicar de las abejas nativas sin aguijón. En nuestro territorio ya teníamos, ¿verdad?, abejas que pertenecen a la tribu Meliponini, a la familia Apidae, y que perdieron el aguijón de manera evolutiva. En el país tenemos 46 especies y dentro de este grupo y de esta tribu también tenemos una diversidad considerable en cuanto a tamaños, etologías, que son comportamientos, ¿verdad?, formas de nidificación, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta entrada del nido de Trigona corvina, tan ornamentado, tan hermoso. Aquí una vista frontal de Nanotrigona perilampoides, la sayulita para los tabasqueños, Trigona fulviventris, Scaptotrigona pectoralis, y esta es una melipona tica, que aunque estamos hablando de México, yo quería que contrastaran como dentro de la misma tribu pues podemos encontrar abejas de un considerable tamaño, ¿verdad? Bueno, en este video yo quería que alcanzaran a apreciar el tamaño, ¿verdad?, comparado con este de un dinosaurio, que son muy pequeñitas estos dinosaurios. ¿Dónde están distribuidas estas abejas nativas sin aguijón a nivel mundial? Pues justo en los sistemas tropicales, en esta franja del trópico, ¿verdad? Aquí podemos ver
y pues afortunadamente buena parte de nuestro país cuenta con su presencia. Estas abejas, como mencioné, perdieron el aguijón de forma evolutiva, sin embargo algunas presentan comportamientos de defensa, como es el caso de Trigona corvina, que hacen estas tremendas pelotonas y que se enredan en el pelo, por eso son llamadas enredapelo o coja cabeza en algunas regiones, en algunos lados, ¿no? Es una abeja muy bonita, muy importante también por cuestión de polinización y que lamentablemente muchas veces son quemadas, destruidas o envenenadas, puesto que no se obtiene miel de ellas, ¿verdad? Y pues porque llegan a dificultar las labores agrícolas, lo cual se comprende, pero también si sabemos que son polinizadores, pues tenemos que sortear, ¿verdad?, esos comportamientos de las abejas para poder pues realizar las labores sin que implique la destrucción de estos nidos o de estas colmenas. Bien, pues resulta que estas abejas nativas sin aguijón, ¿no?, o meliponinos, como les llamamos en la academia, pues han sido criadas en el país en diferentes regiones. Es en todos estos estados que se tiene alguna referencia, ya sea actual o en algunos casos histórica, de la crianza de abejas nativas. Como pueden ver, pues está bastante distribuida, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país, donde están estas abejas distribuidas, digamos, ecológicamente, prácticamente en todos lados también se han criado por diversas, muy diversas poblaciones. Solo como por ejemplo, por mencionar un ejemplo, pues hemos encontrado todos estos pueblos indígenas, las culturas chatina, chinanteca, chol, chontal, cora, huichola, maya, mazateca, mije, nahua, popoluca, purépecha, tarahumara, tlapaneca, totonaca, tzotzil, zapoteca y zoque. Son parte de la diversidad cultural del país. No toda, también tenemos poblaciones afrodescendientes y otras diversidades culturales, por ejemplo, urbanas. Bueno, una de las regiones muy importantes, Cuetzalan, Puebla, en la sierra poblana, donde se cría Scaptotrigona mexicana en mancuernas que les llaman ollas de barro. Agradezco a Aide Morales el compartirnos su hermosa fotografía. Bueno, pues resulta que en la cultura maya se tienen referentes históricos de esta crianza que fueron documentados en el Códice Trocortesiano. Por tanto, sabemos que esta crianza de abejas tiene en nuestro país más de 2000 años, ¿verdad? E incluso se contaba en la cultura maya, se cuenta con esta deidad, Amusencap, el dios descendiente, el dios de estos meliponinos, de estas abejas. Y pues el Códice Trocortesiano tiene una detallada descripción desde las abejas hasta los cuidados y las actividades en torno a ellas. Bueno, pues entonces esta crianza de abejas en los últimos años ha tomado cierta relevancia en algunas regiones como actividad productiva, por lo que yo junto con otros colegas decidimos decir, bueno, ¿qué es para nosotros la meliponicultura? Porque no necesariamente cualquiera que tenga abejas con diferentes fines puede considerarse que está realizando una crianza de abejas. Entonces, nosotros definimos como meliponicultura a la crianza, cuidado y manejo de abejas nativas sin aguijón con propósitos de conservación biocultural, lo que implica un complejo de conocimientos, prácticas, creencias y sentimientos que nosotros llamamos saberes contemporáneos. Una crianza basada en una relación de respeto que ante todo procure el bienestar de las colmenas con una visión holística, lo cual reconoce las múltiples interacciones de los meliponinos con el medio y por tanto respeta la distribución geográfica de las especies, contribuyendo hacia la conservación de la diversidad biológica de tan importantes polinizadores. En este sentido, la meliponicultura puede o no tener fines productivos, ya que también puede tener otros como los estéticos y psicoemocionales, abarcando incluso los terapéuticos. Bueno, entonces estas abejas y su crianza son una parte importante de la biodiversidad de México, ¿verdad? Estamos entre los primeros países a nivel mundial por nuestra biodiversidad, pero también parte de la gran diversidad cultural, que está representada, por solo citar un ejemplo, con las nomenclaturas, esto es, los nombres. Cada región, cada cultura maya, cada uno de esos pueblos indígenas, pues tiene sus nombres en sus lenguas para las abejas, ¿verdad? Aquí tan solo unos ejemplos de los nombres de varios meliponinos para la cultura maya, ¿verdad?
Bien, pues estas abejas son criadas con muchos fines, con diferentes motivaciones, con diferentes objetivos. Uno de ellos es el utilitario, puesto que se obtienen diferentes productos, ya sea miel, cera, polen y propóleo. La miel es usada para fines medicinales con un rango muy amplio de malestares que se atienden, que abarcan diferentes sistemas, desde el digestivo, respiratorio, tegumentario, reproductivo. La cera también tiene usos medicinales, rituales, artefactuales. El polen se usa como alimento y el propóleo está tomando un auge en los últimos años por sus grandes propiedades medicinales. Se sabe que tiene cualidades antivirales, antibacterianas y antimicóticas. Entonces, bueno, por supuesto que es parte importante de las meliponiculturas en el país, hablamos en plural por su diversidad, pues el uso de estos productos que se obtienen. Pues como ya comentaba, esta es parte de la gran diversidad biológica, estamos entre los 17 países megadiversos. Entonces, si juntamos esta gran diversidad biológica y cultural que está representada por las abejas y su crianza, podemos hablar de la propuesta de la diversidad biocultural. Esta reconoce la interdependencia de la una con la otra y cómo se encuentran en las mismas regiones geográficamente distribuidas en el mundo. Entonces, México se encuentra entre los 10 primeros lugares a nivel mundial por su diversidad biocultural. Toledo nos ubica en el cuarto a nivel mundial, tan solo después de Indonesia, Australia e India, e incluso antes de Brasil. Entonces, para nosotros hemos estado hablando y proponiendo de conceptualizar la crianza de abejas y las meliponiculturas como una herencia, un legado biocultural, ¿verdad? Nosotros hemos estado abocadas a estudiar este binomio gente-abejas. Entonces se reconoce que sí, es importante las abejas, sus funciones ecológicas como todo ser vivo, dignos y con derecho a tener una vida. Sin embargo, también fascinante esta interacción en particular de los meliponinos con los humanos, ¿verdad? Aquí podemos ver este meliponario, ¿verdad?, de mujeres en la península de Yucatán, que como ya dije, pues tiene una larga tradición histórica y cultural esta práctica. Entonces, pues los humanos con los meliponinos y también con apis pueden llegar a tener una relación profunda y compleja. Nosotros documentando estos saberes contemporáneos de diferentes poblaciones en diferentes regiones del país e incluso en otros países, hemos aprendido que para la gente las abejas son familia, son hijas, hermanas, reliquias, medicina, protección, tranquilidad, belleza, consuelo, terapia, pasión, compañía, libertad, esperanza, paz, amor, entre muchas otras cosas que la gente nos puede contar de lo que les representan las abejas. Bien, ¿y por qué es tan importante entonces hablar de polinizadores, de apicultura, de las meliponiculturas y de conservación? Pues porque en las últimas décadas a nivel mundial se ha estado documentando un declive de las poblaciones de insectos, ¿no? Vemos en esta publicación que se habla del apocalipsis de los insectos, lo cual es muy preocupante porque son claves para la salud de los ecosistemas, ¿no? Realizan funciones insustituibles. Entonces, también se ha estado documentando el síndrome de colapso de colmenas en México con algunas regiones preocupantes, como puede ser Campeche, que también ha estado siendo estudiado y analizado por el equipo de Abejas Ecosur en colaboración con colectivos mayas locales, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es tan relevante hablar de conservación de meliponinos a partir de prácticas pues con una gran herencia histórica, ¿verdad?, en nuestro país. ¿A qué se le puede atribuir el declive de los insectos, no? Alguien hablaba de la muerte de los 1001 cortes. Esto es una muerte lenta, ¿verdad?, donde tenemos una serie de factores, entre muchos otros, como pueden ser la nitrificación, la disrupción de las interacciones, el fuego, intensidad de las tormentas, calentamiento global, sequías, deforestación,
el uso de insecticidas y agroquímicos en general, intensificación agrícola, especies introducidas, la contaminación y la urbanización. Entonces, algunos de estos elementos más relevantes que pueden darnos idea de qué es lo que está pasando con estas poblaciones de insectos. Y bueno, pues esto se da bajo el paradigma de lo que algunos han llamado el antropoceno, ¿verdad? Para reconocer el gran impacto que está teniendo la especie, el Homo sapiens sapiens, en el sistema Tierra, y bajo qué paradigmas estamos haciendo pues este manejo, ¿verdad? Que se hace de los recursos para la producción de alimentos o de bienes. También está la propuesta que cuestiona, bueno, pues no toda la especie como tal, sino ciertos grupos, ¿verdad?, que dominan el sistema económico mundial, por lo que se propone hablar más bien de capital océano. Pues como sea, está ahí este paradigma que nos obliga a vivir en este mundo donde pues lo más importante a veces pareciera es pues los fines económicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hablar de esperanzas para la continuidad de sistemas bioculturales como lo es la crianza de las abejas nativas sin aguijón o incluso de la apicultura? Pues bueno, nos decían ya López y Pincus la importancia de la desmercantilización de la meliponicultura, el retomar, ¿verdad?, este gran legado biológico cultural que representa, histórico, y garantizar que si queremos incursionar en la crianza de abejas, pues tenemos que garantizar que las abejas tengan las condiciones que requieren para estar con bienestar, ¿verdad? Requerimos del diálogo de saberes. Los retos son muchos, como acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Entonces requerimos el trabajo multisectorial y a partir de este diálogo, ¿verdad? Todos tenemos diferentes experiencias, saberes y miradas que compartir, ¿no? Tanto productores como academia, como gobierno. Entonces requerimos de estos diálogos. También requerimos de educación y divulgación. Y ya comentaba lo importante de poder conocer para poder apreciar, para poder cuidar y conservar. Se tiene mucha información que no necesariamente siempre permea, ¿no? Entonces es muy importante siempre pues estar haciendo esfuerzos porque se transmita la información a diferentes sectores, la que es producida desde la academia, pero también darle espacio y en la academia aprender pues lo que observa y sabe la gente que está en campo, ¿verdad?, en su vida cotidiana. Pues también se requiere de la organización, ¿verdad?, para hacer frente a estas amenazas tan fuertes como lo es, por ejemplo, en Campeche, la siembra de soya transgénica. Sí implica hablar de conservación de polinizadores, pensar en transiciones agroecológicas y en restauraciones ecológicas. A veces se quieren dar soluciones como puntuales y como si fueran recetas de, bueno, hagamos un jardín de polinizadores para la conservación de los polinizadores. Bueno, si se hace un jardín de polinizadores y se siembran ciertas especies que son benéficas para estos, pero seguimos usando agroquímicos, si usamos agrotóxicos, pues va a ser difícil, ¿verdad?, que podamos conservar los polinizadores. Si vemos también, bueno, esta especie les gusta mucho y sembramos solo de esa especie alrededor de donde queremos tener las abejas, pues tampoco va a ser posible hablar de polinizadores, de conservación como tal. Necesitamos en la propuesta de lo agroecológico, pues esta conservación de la biodiversidad y de cómo emular lo más que se pueda a partir de sistemas productivos, agroforestales, me parece que de eso va el Congreso, ¿verdad?, pues las funciones ecológicas de los sistemas. Entonces, pues sí, son retos mayores. Sin embargo, el ir transicionando hacia ellos, pues nos permite en verdad considerar que podemos contribuir a tener otro planeta y otra calidad de vida, no solo para el humano, sino para otras especies de seres vivos, ¿verdad? Ya mencionaba yo la colaboración multisectorial y pues ya insistía yo en las miradas holísticas, ¿verdad? Nos decía Raquel Cepeda, el paisaje en una gota de miel. O sea, cuando nosotros tenemos una gota de miel, está representado ese paisaje, esas abejas y esos millones de flores que visitaron para obtener el néctar y a partir de producir esa gota de miel.
Entonces, si nuestro paisaje tiene contaminantes, si nuestro paisaje no está lo suficientemente diverso, eso también nos pega incluso en cuestiones como, por supuesto, temperaturas con el calentamiento que se ha estado viviendo, ¿no? Entonces, pues son una serie de interacciones que tenemos que ir cuidando y por eso hablar de restauraciones ecológicas. Mientras si queramos seguir dando como atender problemas complejos con acciones como muy eh, puntuales pero limitadas, digamos, ¿no? Es difícil hacer una contribución realmente consistente. Y bueno, comentaba yo la importancia de este diálogo de saberes. Voy a andar brevemente un poco en hablar de esta definición de Martínez y Rosset, que nos dice que el diálogo es una construcción colectiva basada en el diálogo entre gente con diferentes experiencias específicas, históricamente, conocimientos y maneras de conocer. Particularmente cuando se enfrentan con nuevos retos, está basada en el intercambio de diferencias y en la reflexión colectiva, e implica una recontextualización y resignificación de los conocimientos y los significados. Somos diferentes, sabemos cosas diferentes y tenemos que resignificar y recontextualizar dados los retos que tenemos hoy día, pero también pues esos legados, ¿verdad?, que podemos abrazar y contribuir a que se dé su continuidad para las siguientes generaciones. Si queremos que nietos, bisnietos, tataranietos, chosnonietos puedan saber lo que es pues la crianza de abejas nativas sin aguijón, lo que es la apicultura, lo que es pues un agrosistema rico y diverso, para de tal forma ir transicionando de lo que se considera como el antropoceno capitaloceno a esta propuesta del simbioceno, que nos dice que plantea que la civilización humana debe entrar en una nueva era caracterizada por interacciones armoniosas entre los seres humanos y otros seres sintientes. Bueno, pues voy a ir cerrando con esta cita que me encontré en este reporte de abejas y agrotóxicos. Es de Vandana Shiva y ella nos dice que en la tradición hindú hay una maravillosa cita en la escritura de esta obra, Serimad, que dice: como una abeja recolectando miel de todo tipo de flores, los sabios buscan en todas partes la verdad y solo ven el bien de todas las religiones. Entonces, siempre las abejas están asociadas a una serie de principios, de valores, como la búsqueda de la verdad, como la solidaridad, la importancia del trabajo por el bien común. Entonces dice, juntos como especies diversas y culturas diversas y a través de la agricultura y la alimentación, en este caso ella habla de la orgánica, libre de veneno, renovemos la biodiversidad de nuestros polinizadores y restablezcamos su santidad. Tenemos el poder creativo de detener la sexta extinción masiva y la catástrofe climática sin necesidad de estas falsas soluciones tecnocráticas. Agradezco mucho las hermosas ilustraciones de Wen Su, incluida estas últimas. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.